Todo empezó un día cualquiera, o al menos eso pensé. Mi matrimonio con Alejandro, hasta entonces, parecía sólido. Pero, ¿sabes cuando algo anda mal y no puedes identificarlo? Eso había estado en mi mente durante semanas. Él era más distante, frío y a veces parecía que ni siquiera me veía. Fue durante un almuerzo familiar que noté algo que no debería haber notado. Mi suegro Roberto me miraba de otra manera. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo sentí. Quizás era porque Alejandro se había ausente, o porque Roberto era todo lo que mi marido no era. Atento, encantador y, sobre todo, disponible. El primer error ocurrió en un momento de debilidad. Alejandro viajaba por trabajo y Roberto se presentó en nuestra casa con una excusa: arreglar el fregadero de la cocina. Una conversación casual se convirtió en algo intenso y prohibido. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ahora, sentada en mi cama, con una prueba de embarazo positiva en la mano, mi mente está sumida en el caos. No puedo decírselo a Alejandro. No puedo decírselo a Roberto. Estoy embarazada, pero ¿de quién? ¿Y si Alejandro se entera? ¿Y si Roberto quiere contarlo? La verdad se siente como una bomba a punto de explotar y cada segundo aumenta la tensión. Pasaron las horas y yo seguía sentada en la cama, mirando aquel test de embarazo como si fuera una bomba a punto de explotar. El miedo a ser descubierto hizo que mi corazón se acelerara, mientras la culpa parecía devorar mi alma. Al día siguiente, Alejandro regresó de su viaje. Entró a la casa con una sonrisa cansada pero sin entusiasmo. Me besó en la frente y me preguntó cómo estaba. Respondí con un está bien automático, pero dentro de mí todo se estaba desmoronando. Más tarde, durante la cena, noté que me observaba de otra manera. Sus ojos parecían estar intentando descifrar algo que no estaba dispuesto a confesar. «Pareces distraído últimamente», comentó, mientras jugaba con su tenedor en su plato. Tragué fuerte y forcé una sonrisa. «Simplemente está cansado». Esa noche, mientras Alejandro dormía, mi celular vibró en la mesilla de noche. Era un mensaje de Roberto. «Necesitamos hablar. No podemos dejar esto como está». Todo mi cuerpo se congeló. Sabía que esta conversación podría ser un error, pero algo en mí no podía ignorarla. Respondí: «Mañana. Pero tiene que ser rápido». Al día siguiente pensé que iba de compras y me encontré con Roberto en un café lejos de la ciudad. Él ya estaba allí, con expresión seria. Cuando me acerqué, suspiró profundamente. «No puedo fingir que no pasó nada, Clara. Esto me está destruyendo». Sabía que tenía razón, pero antes de que pudiera responder, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di la vuelta, casi me desmayo. Alejandro estaba parado en la puerta del café, mirándonos con una expresión que mezclaba confusión y furia. La mirada de Alejandro ardía como el fuego. Roberto se levantó inmediatamente de su silla, pero Alejandro levantó la mano interrumpiendo cualquier intento de explicación. «Clara, ¿qué está pasando aquí?» Su voz era firme pero contenida, como si estuviera conteniendo una explosión inminente. Apenas podía respirar. El peso de sus palabras parecía abrumador. Roberto, siempre tan confiado, dio un paso atrás, como si temiera la reacción de su propio hijo. «Nosotros solo estábamos hablando», mentí, tratando de parecer tranquila. Alejandro soltó una risa fría e incrédula. Se acercó y se inclinó, colocando sus manos sobre la mesa, mirándome de cerca. «¿Conversación? ¿Y crees que soy estúpido? Te he estado observando durante semanas. Algo anda mal y quiero saber qué es ahora». Roberto intentó intervenir. «Alejandro, tal vez estás exagerando». «No», interrumpió señalando con el dedo a Roberto. «Quiero saber de Clara». Sentí que mi corazón iba a detenerse. Podría volver a mentir, pero sabía que Alejandro no lo creería. Podría decir la verdad, pero destruiría todo. Sin salida. Simplemente bajé la cabeza, incapaz de mirarlo. El silencio fue como una confesión. Alejandro dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello, claramente tratando de controlar su furia. «Lo sabía», dijo finalmente, con la voz baja, pero llena de dolor. Sabía que algo estaba pasando. Miró a Roberto, con los ojos ahora llenos de desprecio. «Tú eres mi padre. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Antes de que pudiéramos responder, nos dio la espalda y salió del café, dejándonos allí, congelados en nuestra propia culpa. Esa noche llegué a casa con el corazón hecho pedazos. Alejandro no estaba allí.
Las luces estaban apagadas y el silencio hacía parecer que la casa se había transformado en un lugar extraño. Me senté en el sofá, tratando de organizar mis pensamientos. Mi celular sonó. Era Roberto. Por un momento pensé en no responder, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Clara, tenemos que hablar. Alejandro no puede tomar decisiones apresuradas sin escuchar nuestra versión. Mi versión. No había manera de justificar lo que hicimos. Roberto, no sé qué esperas de mí. Alejandro tiene todo el derecho a estar furioso. Se quedó en silencio por un momento y luego, en voz más suave, respondió. No quiero perderte. Esas palabras me golpearon como un golpe. No pude responder. Colgué el teléfono y dejé a Roberto hablando solo. Horas más tarde, Alejandro finalmente regresó. Entró sin decir una palabra, pasó junto a mí y empezó a meter algo de ropa en una maleta. Mi corazón se aceleró. ¿Vas a salir? Pregunté, con voz temblorosa. Necesito algo de tiempo. No puedo mirarte ahora. Alejandro, por favor escúchame. Se detuvo un segundo, sin mirarme, y dijo. Te amaba. Destruiste todo. Esas palabras me duelen más que cualquier grito o discusión. Se fue dando un portazo y yo me quedé allí, sola, contemplando el vacío de una casa que ya no parecía un hogar. La casa parecía aún más vacía después de que Alejandro se fue. Cada rincón me recordaba a él, a nosotros, a lo que destruí. El peso del silencio era insoportable. Roberto intentó ponerse en contacto, pero ya no tenía fuerzas para contestar. Pasé días encerrada en casa, recordando cada momento que me llevó hasta allí. El dolor de ver partir a Alejandro fue tan intenso como la culpa por haber permitido que algo pasara entre Roberto y yo. Una semana después decidí buscar a Alejandro. Necesitaba verlo, pedirle perdón, rogarle una segunda oportunidad. Fui al departamento de su hermana, donde él solía quedarse cuando necesitaba espacio. Cuando llamé a la puerta, ella fue quien respondió. Marta me miró con desprecio, cruzándose de brazos como retándome a entrar. ¿Qué quieres aquí, Clara? Preguntó con la voz llena de resentimiento. Necesito hablar con él. Por favor, Marta, unos minutos. Ella dudó, pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció detrás de ella. Estaba visiblemente más delgado, con profundos círculos oscuros bajo los ojos. Solo mirarlo me dio ganas de llorar. ¿Qué quieres, Clara? Preguntó secamente. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. Quiero pedirte perdón. Sé que cometí un error, pero todavía te amo. Él se rió, una risa amarga que me rompió el corazón. ¿Perdón? ¿Qué crees que puedo hacer con esto ahora? Destruiste todo. Antes de que pudiera responder, Marta lo agarró del brazo y le empujó hacia adentro. Vete, Clara. Alejandro necesita paz. La puerta se cerró en mis narices, y con ella, la última esperanza de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Los días siguientes fueron insoportables. Alejandro no contestaba mis mensajes ni mis llamadas. Intenté convencerme de que existía una posibilidad, pero la verdad era que tal vez nunca me perdonaría. Una tarde, mientras miraba al vacío, mi celular vibró. Era un mensaje de Roberto. Necesitamos hablar. Es importante. Suspiré. No quería verlo, pero sabía que huir no solucionaría nada. Organicé una reunión en un lugar discreto. Cuando llegué ya estaba Roberto. Parecía mayor, como si el peso de la culpa también lo estuviera consumiendo. Nos sentamos en silencio durante unos segundos antes de que comenzara a hablar. Clara, no puedo más con esto. Sé que Alejandro nunca me perdonará, pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Roberto, esto tiene que terminar. Le hemos hecho bastante daño a Alejandro. Suspiró y se pasó una mano por la cara. ¿Crees que te perdonará? Porque no creo que pueda superar esto. Necesito intentarlo, respondí con voz firme. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Cuando me di vuelta, mi corazón casi se detuvo. Alejandro estaba allí, mirándonos. Tenía una mirada fría, como si estuviera preparado para cualquier cosa. ¿Todavía tienes el coraje de reunirte? Preguntó cruzándose de brazos. Me levanté rápidamente. Alejandro, no es lo que piensas. Solo quería terminar con esto. Él se rió amargamente. ¿Cerca? Clara, esto ya pasó hace mucho tiempo. Roberto intentó acercarse, pero Alejandro levantó la mano. ¿Has hecho suficiente, papá?
Ahora déjanos en paz. El silencio flotaba en el aire y, por primera vez, sentí que todo estaba realmente perdido. Alejandro permaneció allí, quieto, mirándome como si estuviera esperando que yo dijera algo que justificara todo. ¿Pero qué podría decir? La verdad era clara como el día. Lo sucedido era imperdonable. Siempre confié en ti, Clara, dijo con la voz quebrada. Tú lo eras todo para mí. Roberto dio un paso adelante, intentando intervenir, pero Alejandro lo miró con tanta ira que se detuvo al instante. Tú eres mi padre. ¿Cómo lograste destruir mi vida de esa manera? Continuó Alejandro, su voz ahora más alta. ¿Qué pensaron ustedes dos? ¿Qué podrían traicionar a alguien que los amaba y salirse con la suya? Me temblaban las piernas. Quise arrodillarme, suplicar, pedir perdón, pero Alejandro levantó la mano. No, no quiero escuchar excusas. Roberto intentó hablar de nuevo. Alejandro, por favor escúchame. Callarse la boca, gritó Alejandro perdiendo finalmente el control. Ya no tienes nada que ver conmigo. El silencio que vino después fue incluso peor que el grito. Alejandro me miró por última vez y, con una frialdad que nunca antes había visto, dijo: Tú y él se merecen el uno al otro. Espero que sean felices. Y luego se dio vuelta y se alejó. No corrí tras él. No había nada más que pudiera hacer. Roberto se acercó, pero yo me alejé. Roberto, eso fue un error. Un error que lo destruyó todo. No quiero verte más. Dejé a Roberto allí, solo, y regresé a casa. Por primera vez entendí que tal vez había perdido ambos hombres en mi vida para siempre. Los días que siguieron fueron de completo silencio. Ni Alejandro ni Roberto me contactaron. Era como si me hubieran borrado de sus vidas y tal vez me lo merecía. Pero el silencio también trajo otro problema, el bebé. Esa mañana hice mi primera cita con el médico. La sonriente recepcionista me dio un formulario para completar. Cuando llegué a la parte en la que preguntó el nombre de su padre, mi corazón se hundió. ¿Qué debo escribir? Después de la cita, llegué a casa y encontré algo que no esperaba. Alejandro estaba allí, esperando en la sala. Parecía diferente, más tranquilo, pero sus ojos aún reflejaban una profunda tristeza. Necesitamos hablar, dijo, serio. Me senté en el sofá sin saber qué esperar. Respiró hondo antes de comenzar. No vine aquí a discutir ni a perdonar. Quiero saber la verdad. ¿Este niño que estás esperando es mío? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi cuerpo se tensó y el silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, reuní el coraje para responder. No sé. La expresión de Alejandro cambió de inmediato. Se puso de pie y se pasó las manos por el pelo. Entonces, ¿destruiste todo por nada? Alejandro, por favor escúchame. No. Ya no puedo oír nada de ti, interrumpió, antes de recoger sus cosas y marcharse de nuevo. Esta vez sentí que era definitivo. Alejandro nunca volvería y la posibilidad de recuperar cualquier parte de lo que teníamos parecía desaparecer para siempre. Después de que Alejandro se fue, la casa cayó en un silencio inquietante. Lo único que podía oír era el sonido de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El vacío me consumía, pero había algo que debía hacer. Descubrir la verdad sobre el bebé. Programé un examen de paternidad prenatal. El procedimiento no fue sencillo, pero sabía que solo la verdad podría traer algo de paz. Me sentí solo. Roberto ya no me buscaba y Alejandro me había excluido por completo. Pero la verdad era inevitable. La semana siguiente, mientras esperaba los resultados, decidí llamar a Roberto. Respondió con voz cansada. ¿Qué quieres, Clara? Roberto, me hice una prueba de paternidad. Necesitamos hablar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de un suspiro. Clara, sea cual sea el resultado, no cambia nada. Alejandro nunca me perdonará, y tal vez tú tampoco puedas perdonarte nunca. Sus palabras me golpearon como una verdad dolorosa. A pesar de todo, todavía quería creer que podía reparar parte del daño. El día que recibí el sobre con los resultados me temblaban las manos. Lo abrí lentamente, leyendo cada palabra como si fueran dagas. La confirmación estaba ahí. Roberto era el padre. El shock me dejó inconsciente. ¿Qué haría ahora? Alejandro necesitaba saberlo, pero yo estaba seguro de que ese sería el golpe final. Al sostener el sobre, me di cuenta de que me enfrentaba a la decisión más difícil de mi vida. Decir la verdad y afrontar las consecuencias o esconderla para siempre e intentar reconstruir mi vida sola. Pasé horas mirando el sobre abierto, releyendo las palabras que confirmaban lo que más temía.
Roberto era el padre. No había forma de escapar de la realidad. Finalmente, tomé una decisión. Alejandro merecía saber la verdad, aunque eso significara perder cualquier posibilidad de reconciliación. Tomé el sobre y fui al departamento de su hermana. Marta abrió la puerta y me miró con desprecio. —¿Qué es lo que todavía quieres aquí, Clara? —preguntó cruzándose de brazos. —Necesito hablar con Alejandro. Es importante. Ella dudó, pero finalmente me dejó entrar. Alejandro estaba en la habitación y cuando me vio su expresión se endureció. —¿Qué quieres ahora? Respiré hondo y le entregué el sobre. —La verdad. Mereces saberlo. Cogió el sobre, lo abrió con cuidado y empezó a leer. Su rostro palideció y luego se echó a reír. Una risa amarga que dolía más que cualquier grito. —Así que eso es todo. Mi propio padre. Alejandro, nunca quise que esto sucediera. Cometí un error, pero... —¿Un error? —interrumpió levantándose. Esto no es solo un error, Clara. Es una traición imperdonable. Antes de que pudiera responder, continuó. —Sal de mi vida. Y decirle a Roberto que perdió un hijo. Alejandro salió de la habitación dejándome allí, destrozada. Miré a Marta, que meneó la cabeza en silencio, como diciendo que no debía volver. Salí del apartamento segura de que no lo volvería a ver nunca más. Ahora tendría que criar a mi hijo sola, viviendo con el peso de mis decisiones. ¿Crees que Alejandro hizo bien en cortar todo vínculo con Clara y Roberto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias interesantes como esta.